Saludos a todos. En este video, veremos cómo comenzaron las historias de amor de Burak Özçivit y Fariye Evcen. Sí, la suya es una historia de amor. Hasta donde sabemos, Burak y Fariye se conocieron por primera vez en 2013 en el set de la serie de televisión Salkusu. La energía de la pareja, que se adscribieron desde el primer episodio, se trasladaba de los televisores a los salones de nuestras casas. Burak estaba con Ceylan Capa en ese momento, a pesar de que la pareja estaba muy adscrita a él. Tan pronto como terminó esta relación, las atribuciones de Burak Özçivit de Fariye Evcen cobraron impulso, porque al mismo tiempo, la serie Salkusu también terminó su vida de transmisión. Pero los que rodeaban a la pareja ignoraron las acusaciones, porque la relación de Ceylan Capa terminó después de que Fariye comenzara una nueva relación con Evcen, o comenzó una nueva relación con Ceylan Capa después de dejar a Ceylan Capa. Esta parte fue un poco borrosa. Siendo este el caso, los periodistas sensacionalistas ahora preguntaban sobre los chismes de amor entre ellos cuando vieron a Fariye y Burak. Fariye incluso se enojó con estas preguntas y dijo: ni siquiera hagas una pregunta. Y se distanció. Créanme, porque optaron por esa forma de negación. Incluso ellos no conocen la respuesta a esto. Después de que el dúo se conoció lo suficiente, en la serie de televisión Salkusu, salió una película antes de que el descanso se enfriara. 2015 actuaron juntos en la película Ask. Sana similar. Era seguro que la pareja, que era muy querida en Salkusu, haría un buen regreso a la pantalla grande. Ya estábamos acostumbrados a verlos uno al lado del otro. Ahora que estamos comenzando a recibir la noticia de que la pareja fue atrapada junta, los periodistas sensacionalistas no podían estar equivocados en sus sentimientos. Sin embargo, Burak y Fariye negaron insistentemente que estuvieran juntos esta vez. A menudo se les veía entrar en la casa al amanecer. De hecho, una vez, después de charlar con Fariye durante horas en su lujoso jeep, Burak notó a los reporteros y comenzó a huir rápidamente, sin tener en cuenta las reglas de tráfico. La fuga de Burak terminó frente a su casa en Etilenurus, mientras los destellos explotaban, mientras Fariye ocultaba su rostro con su cabello. Las palabras "vamos, nos atraparon" se escucharon de la boca de Burak y se abrieron por completo en 2015. En una entrevista con InStyle: no puedo hacer frases cliché sobre el amor, porque es algo muy profundo. Cuando te enamoras, sale tu esencia, ves tu verdadero yo. Cuando me enamoro también, me encuentro con el verdadero Burak. No requiere que ponga un obstáculo frente a mí, que haga un ego, que cambie mi perspectiva o postura. Lo que sea que esté sucediendo en ese momento, está sucediendo en un instante. El amor es una cosa de otro mundo atemporal y sin dimensiones. Definitivamente no es de este mundo. Fariye dijo: creo que es cierto que él también es una inspiración y una fuente de alegría en sí misma es enamorarse. No creo que la emoción que da se pueda medir con ninguna emoción. Somos felices muchas veces en la vida, pero la felicidad en una relación también se refleja en tu vida. El periodo en el que ya no podían ocultar sus vidas en casas separadas fue un punto de ruptura. En 2015, Burak alquiló su casa en Ulus con sus muebles por 4.000 TL mensuales. Ella tomó su ropa y sus pertenencias personales y se mudó por completo al piso de Evcen en İstinye. Si bien la relación ahora vivía libremente, todos los días había una nueva noticia sobre los celos de Fariye. Se afirmó que Fariye estaba celoso de las escenas de besos que Burak interpretó con Neslihan Ataguli, por lo tanto, visitó el set. Burak dijo: ¿qué podría ser más natural que mi novia visitando el set? Estas son solo exageraciones, amigos. Fariye y yo nos reímos de estos chismes. Él diría:
El más famoso de estos feros se produjo después de que la belleza iraní del universo comentara la foto de Burak. Burak subió esas fotos juntos como amantes por primera vez en Instagram después de ese comentario. Además, después de que se eliminó cierto comentario. ¿Crees que fue una coincidencia? Burak Özçivit celebró su 32 cumpleaños con una fiesta sorpresa organizada por su amante Fariye Evfen en un hotel de Maslak. En la fiesta de cumpleaños de 30 personas, a la que asistieron sus amigos cercanos Murat Bozaslemberg, Özçivit de repente se arrodilló frente a su amante. Le entregó a Evfen el anillo por valor de 10.500 TL, por valor de 90.000 TL, que sacó de su bolsillo y dijo: ¿Quieres casarte conmigo? Dicho. 4 meses después, Burak le preguntó a su familia por su amante, a quien había arrodillado frente a él, y le propuso casarse en el lugar donde celebraba su cumpleaños. En 2017, la ceremonia de solicitud de niñas tuvo lugar en Solingen, Alemania. Fariye y Burak tomaron permiso del set de la serie de televisión Hasta que muera y Kara Sevda para ir a Alemania. La pareja, que quería mantener en secreto la noticia del compromiso, no explicó la situación a los equipos del set y pidió permiso por razones especiales. La pareja se casó la noche del 29 de junio de 2017 con la boda celebrada en Saytalim Pasamansion. Mientras el alcalde de Beşiktaş, Murat Aznedar, realizaba el matrimonio de la pareja, el productor Timur Sarp fue el testigo del novio Iván. Sarp fue el testigo de la novia. Fariye y Burak prefirieron Maldivas para su luna de miel. También se encontraron muy lindos ya que se tomaron muchas fotos aquí. La fotografía de Fariye en la que escribió: "Estoy con la naturaleza conmigo". Fue un evento. Fariye posa colocando su mano sobre su estómago y recuerda la afirmación del embarazo. Pero Fariye no ocultó la noticia de su embarazo. Incluso abrió una cuenta de Instagram para su hijo Karan antes de que naciera. Esta decisión fue muy criticada. Baby Karan nació en abril de 2019. Amamos mucho a esta familia, que todos tengan muchos años felices juntos.